lo que es el bienestar personal, porque lógicamente tiene que ver pues también con lo que es la afectividad. Cuando se habla de bienestar personal, ¿a qué se está refiriendo o cómo lo podemos enfocar? Dice, es un estado de satisfacción personal, de comodidad y confort que considera como positivos y adecuados aspectos como la salud, el éxito, el placer, la alegría. Bienestar personal es sentirse bien con uno mismo y con lo que se tiene, significa vivir en armonía con el mundo. Cuando nosotros hablamos de bienestar personal, es un estado pues de satisfacción, es un estado de equilibrio. ¿Y cuándo logramos este estado? Cuando estamos pues en un estado de comodidad y confort, como acá lo manifiesta. Cuando mis aspectos como la salud me acompaña, el éxito está de la mano conmigo, el placer, la alegría, el gozo, todo está bien, ahí es cuando hay bienestar personal. Pero cuando se presenta de forma inversa, es que no hay pues ese bienestar o ese equilibrio personal. Cuando estamos mal de salud, cuando el éxito no está de parte nuestra, cuando hay tristeza en situaciones, lógicamente es que no hay bienestar personal. Entonces, el hablar de bienestar personal es el sentirse bien pues con uno mismo, con lo que tengo, con lo que poseo, con mi salud, con mis aspectos, con todo lo que forma parte de mi persona y de mi personalidad, es el sentirme bien, el vivir en armonía, vivir en paz. Entonces, ese es el bienestar personal. Y en una palabra, sencillamente el sentirse bien y satisfecho. Entonces, desde ahí quiero que partamos cuando nosotros tocamos el bienestar personal. Hay muchos autores que tratan de hacer pues una delimitación entre lo que es el bienestar personal o el no bienestar personal. Entonces, pero en todos pues atribuyen y se centralizan en que es un estado pues de satisfacción, de alegría, de equilibrio que tiene una persona cuando lógicamente alcanza estos niveles. Hemos tratado y hemos citado a un autor, Martin Seligman, quien habla de las tres vías o las tres vías acerca de la felicidad. Cuando hay felicidad es porque lógicamente pues hay bienestar en cada uno de nosotros. Según este autor, hay tres vías fundamentales para acercarse a la felicidad y al bienestar. Tres formas en que nosotros podamos lograr pues ese equilibrio, esa satisfacción, ese sentirnos bien o sentirnos felices en una palabra. Entonces, la primera es la vida placentera. Cuando nos habla de la vida placentera, dice, este tipo de vida se basa en buscar las emociones positivas sobre el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué implica? Si yo tengo situaciones en el pasado que alteran mi diario vivir, mi comportamiento que se va generando, lo que yo tengo que hacer sencillamente es, a ver, un segundito. Miren, cuando nosotros hablamos de lo que realmente es la vida placentera, nosotros hablamos de buscar emociones positivas en el pasado, en el presente y el futuro. En el pasado hay situaciones críticas que realmente hacen que nuestra vida presente no sea la adecuada. Entonces, ante esas situaciones, nosotros debemos superar esas situaciones generadas en el pasado. Si es necesario perdonar, hay que perdonar, pero lo que hay que es, en líneas generales, es superar. Porque si no superamos lo surgido anteriormente, actualmente en el presente no podemos tener una vida, no podemos tener felicidad, no podemos tener bienestar. Por eso hay que buscar la vida placentera, corrigiendo, perdonando, sí, perdonando. En el presente, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es lidiar con todas las situaciones negativas
que podrían ir pasando y que dificultan de alguna manera nuestro libre proceder, nuestra felicidad o nuestro bienestar. Entonces, hay que ir pues lidiando con las distintas situaciones o emociones negativas que de alguna manera pueden interrumpir, dificultar a que yo me sienta bien o me sienta feliz. Entonces, hay que trabajar en ello. Y en el futuro, lógicamente, nuestro objetivo es pues también mirar al futuro, ¿no? Con esperanza, con optimismo, siempre con la mente positiva, siempre pensando en más, es decir, en positivo, no en negativo, que no me va a ir bien, que esto sucede, que lo otro, no, siempre el progreso, el desarrollo de cada uno de nosotros no solo depende del pasado, el presente, sino también de la proyección que nosotros nos hagamos hacia adelante. De esa manera, si superamos en el pasado, conllevamos en el presente y nos proyectamos de la forma adecuada en el futuro, vamos a tener una vida placentera. Esa es una de las formas de lograr, una de las vías de lograr felicidad o bienestar. Otro es la vida comprometida. Dice, cuando Seligman habla de compromiso, hace referencia a las responsabilidades que nos surgen a lo largo de nuestra vida. El trabajo, las amistades, la pareja, los hijos, etcétera. Cuando estos compromisos no son una carga, sino una alegría, estamos desarrollando un tipo de vida feliz y estable que nos proyecta hacia un bienestar mayor. Entonces, cuando se habla de una vida comprometida, lógicamente nosotros tenemos que estar vinculados, nos estamos vinculando en la actividad diaria que nosotros vamos desarrollando. Si nosotros vamos desarrollando esa actividad diaria de la forma correcta y nos sentimos satisfechos con todo eso que va sucediendo, lógicamente vamos a tener el logro esperado y vamos a sentirnos felices, vamos a sentirnos satisfechos y por ende va a haber un bienestar en nosotros. Entonces, tiene que haber un compromiso con cada una de las actividades que nosotros vamos realizando en el día a día y gozar pues de ella, gozar de mi familia, de mi trabajo, de las actividades que yo vaya teniendo. Entonces, si yo desarrollo, lógicamente eso me va a dar satisfacciones y esas satisfacciones lógicamente traen como resultado felicidad y bienestar. Y por último, la vida significativa consiste en conocer muchas fortalezas y utilizarlas para pertenecer a un grupo y luchar en servicio de algo más grande que nosotros. Es decir, la vida significativa está orientada no solo al hecho de la satisfacción individual, sino también en la proyección que tengamos hacia los demás. O sea, es otra de las formas de que nosotros logramos pues felicidad y satisfacción. O sea, el hecho de la felicidad y el bienestar no solo debe recaer en nosotros, sino en que los demás logren pues también este tipo de satisfacción o este tipo de felicidad o de bienestar. Al ver que los otros logran también esos objetivos, nosotros también nos vamos a sentir bien, felices y con bienestar. Ahora, cuando tocamos lo que es la inteligencia emocional, recordemos un poquito, hemos hablado de lo que es el control emocional, la sesión anterior. Hemos hablado de algunas técnicas del manejo emocional, pero uno de los principales factores que ejercen la inteligencia emocional, pues es el manejo y el control emocional. ¿Ya? Es el principal pilar de la inteligencia emocional. Coleman, ¿qué nos dice? Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Entonces, la inteligencia emocional no solo abarca nuestro aspecto, sino también a los que nos rodean. Por eso entendámoslos este concepto en función a estas dos formas de inteligencia emocional que se presentan, del cual hace mención pues Coleman. Una es la inteligencia interpersonal y la otra es la inteligencia intrapersonal.
Inteligencia interpersonal, entender y comprender las emociones de los demás y la habilidad de reaccionar al estado anímico del otro. ¿Qué hemos hablado cuando hemos tocado de las emociones, del manejo emocional? Es reconocer nuestras propias emociones. Pero acá, al hablar de inteligencia emocional, también tenemos que tener y conocer las emociones de los demás. Ese entender y comprender las emociones de los demás también nos permite, o debemos tener nosotros, la habilidad, la destreza, la fortaleza de reaccionar ante los distintos estados anímicos de la otra persona. Si yo conozco cómo la otra persona se comporta o reacciona, cómo yo puedo manejar esa emoción, la emoción del otro, cómo puedo yo reaccionar ante la emoción del otro. A eso se refiere pues con inteligencia interpersonal. Y la inteligencia intrapersonal, entender y comprender las propias emociones. Lógicamente, cuando hemos tocado inteligencia o las emociones o el control emocional, nos hemos dirigido casi exclusivamente a esta parte. Algo de lo que es inteligencia interpersonal también lo hemos hecho, pero inteligencia emocional abarca pues ya todo, ¿no? El conocer tus propias emociones y entenderlas, y controlar, manejarlas, entender y comprender las emociones de los demás y tener la habilidad para reaccionar pues ante las emociones de los otros. Entonces, eso es la inteligencia emocional desde el punto de vista de Coleman, donde hace una diferenciación de dos tipos o dos formas de inteligencia emocional. Componentes de la inteligencia emocional. En primer lugar, ya lo hemos visto cuando hemos tocado de emociones, nosotros tenemos que hacer un autoconocimiento emocional, conocer los propios estados emocionales que cada uno de nosotros tiene. Es ese reconocimiento de nuestras propias emociones, cómo reaccionamos ante determinados hechos. Esas reacciones son emociones, pues. Entonces, hay que tener un conocimiento de ello. Una vez que tú hayas conocido esas emociones, lógicamente va a haber una autorregulación emocional sobre esas emociones, sobre esas emociones que tú tienes, que posees o que conoces de ti. Entonces, cuando se habla de autorregulación, ya lo hemos visto en autocontrol, es saber reaccionar de la forma correcta, de una forma apropiada ante tus propias emociones y en este caso ante las emociones de los demás. O sea, cómo saber reaccionar. Esa es la autorregulación en lo que se refiere a inteligencia emocional. Tiene que existir automotivación, habilidad para dirigir las emociones hacia las metas. Todos nosotros tenemos motivaciones. Hay emociones positivas, negativas, pero esas emociones nosotros tenemos que direccionarlas. Pero esa dirección, ¿de dónde parte? Pues de la motivación que nosotros tenemos. Recordemos un poco lo que es el tema de aprendizaje. Para aprender qué teníamos que hacer, cuál es la base de la atención, pues es la motivación que le pongamos. Lo mismo sucede pues con nuestras emociones. Para alcanzar una meta, lógicamente estamos hablando dentro del aspecto emocional, tiene que haber pues una motivación existente. Deben existir habilidades sociales. Ya sabemos qué son las habilidades sociales. Es la capacidad de manejar y vivir de manera más productiva las relaciones. La capacidad, tener empatía, capacidad de comunicación, capacidad de escucha. Es la forma, pues, en que nos interrelacionamos con los demás. Entonces, nosotros debemos poseer, pues, las habilidades sociales necesarias para ejercer, pues, el manejo o control de nuestra inteligencia, ¿no? O de nuestras emociones. Y la inteligencia emocional comprende, pues uno de sus componentes son las habilidades sociales. Y la empatía, que es otro de los componentes, y sabemos qué es la empatía, es la habilidad para tener conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones del otro. Todo lo estamos tocando acá a nivel emocional. Es muy cierto que estas palabras, estas frases que hacemos mención o estos componentes, lo podemos encontrar en otras situaciones dentro de nuestro desarrollo,
pero dentro de lo que es el aspecto emocional, pues también están involucrados, ¿no? Entonces, como se ha podido apreciar, acá pues tenemos los componentes de la inteligencia emocional. Toquemos otro tema que sin lugar a dudas en nuestro entorno, en nuestra sociedad, también juega un papel determinante, importante, y que quizás ha sido el fruto de un tema que se ha abarcado durante nuestra etapa escolar y que hemos tenido compañeros pues que han pasado por esta situación de lo que es la resiliencia o han sido pues personas resilientes. ¿A qué entendemos por resiliencia? Según Grover, es la capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido e incluso transformado. La resiliencia, pues, esa capacidad de afrontamiento, a pesar del tipo de las situaciones o del entorno o el medio en el cual nosotros somos partícipes, que muchas veces son dañinos para nuestro desarrollo, nosotros superamos pues esas etapas, superamos esas situaciones y salimos airosos. Es más, esa situación que se ha generado nos permite pues ser más duros, más fuertes, más consistentes en eso y lograr pues el éxito esperado. Dentro de lo que es la resiliencia, cuando se toca la resiliencia, hay que tocar necesariamente tres aspectos, tres situaciones o tres etapas o tres componentes por los que se pasa. ¿O de qué depende la resiliencia? Pues depende de estos tres aspectos que mencionamos. En la propia persona o en el individuo, en el proceso y en el resultado. ¿Cómo así? No. Miren, cuando nosotros hablamos en el individuo, cada persona resiliente debe tener la capacidad, la cualidad, la mentalidad, la característica, el escudo protector, todo aquello que le sirva para salir de una situación X. O sea, debe tener esa capacidad, esa fortaleza de afrontamiento a lo que vive para salir pues de esa situación en pos de una mejor. O sea, tenemos que contemplar pues esa situación. O sea, hay que contemplar en primer lugar al individuo, porque ¿qué pasaría si el individuo no lo tiene eso? Pues es imposible que se convierta en una persona resiliente. Entonces, debe existir en cada una de estas personas pues esa capacidad, ¿no? De fortalecerse, de superar lo que le sucede, de superar lo que está viviendo, de progresar en otro sentido, ¿no? En muchos casos, de dejar esas situaciones para ir en busca de situaciones mejores. Imaginémonos que un individuo está sometido a lo que es las drogas o vive en un ambiente familiar donde hay conflictos, peleas, maltratos físicos, verbales todos los días. Entonces, el que es partícipe de ese hogar, de repente que es el hijo, tiene que tener pues esa capacidad de superar, de crear las formas necesarias, porque tiene que ser creativo, ¿no? De crear las formas necesarias para sobrellevar lo que sucede en su casa y al mismo tiempo enfrentarse pues al mundo exterior y superarse pues. De no hacer a futuro eso, de estudiar, de enmendarse a muchas cosas, de escoger caminos diferentes. Entonces, es muy importante el individuo en sí como persona cuando se habla de la resiliencia. Hay que también tomar en cuenta lo que es el proceso, hay que tener en cuenta también lo que es el proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas, todo lo que la persona haga para lograr el objetivo o lo que quiere, hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces en el camino no hay pues las facilidades que nos permitan salir de ese hoyo, de ese hueco. Es cierto, pueda tener yo las capacidades, pero no tengo pues la posibilidad o no tengo el acceso
o no tengo el apoyo o quizás no cuente con lo necesario para salir de eso. Y muy posible en medio camino yo me pueda quedar. Entonces, lógicamente para ser resiliente tiene que estar pues unido el proceso con lo que es el individuo. El proceso posibilita tener una vida sana en un medio adverso, insano, nos dice, ¿no? Entonces, si hablamos de la situación de que haya droga, él debe saber decidir y decir, no, yo no consumo, pertenezco a su grupo, pero yo no consumo. Entonces, está en un mundo insano, pero para él lo lleva de una forma sana porque no se somete, pues, a lo que se está dando ahí. Y el resultado, pues, lógicamente, es, pues, a donde nosotros queremos llegar. Dice, enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida estresantes y acumulativos. Si yo convivo en el ejemplo que le estoy manifestando ante esas situaciones, y me dicen, ¿por qué vas a hacer eso? Nunca lo vas a lograr, tu vida es esto y punto, acá quedaste. Sin embargo, mi proyección pues es otra. Es el enfrentarme a ese mundo actual, ¿no? A lo que va sucediendo, pero eso me impulsa a que yo vaya pues tras otro objetivo al cual pues quiero llegar. Entonces la resiliencia pues se centra en estos 3 puntos que es en el individuo, en el proceso y en el resultado, es decir, en aquello que nosotros esperamos lograr. Características de una persona resiliente. En primer lugar, dice, aceptan la realidad tal como la vive, tal como viene, ¿no? Es decir, si yo vivo en un mundo insano, lleno de delincuencia, drogadicción, lo primero que la persona resiliente la acepta. O vive en un lugar tenso donde hay maltratos físicos, psicológicos, de todo tipo, también pues acepta tal y como viene. Dice que esa es su realidad, pues así vive, pues esa es su vida. Entonces la acepta tal y como es. Pero sobre eso el resiliente se impulsa. Dice, su flexibilidad le permite adaptarse con facilidad a los cambios que ofrece la vida. Mira, él está viviendo esa situación, le ha tocado vivir ese tipo de vida, digámoslo así, pero al mismo tiempo él se va acoplando a las nuevas situaciones o a los nuevos ofrecimientos que en el día a día se van dando. Entonces, es flexible a acoplarse a las nuevas situaciones. Aísla las emociones de los problemas. Entonces, lo que pueda pasar en ese ambiente lo tiende pues a separar de lo que él siente, lo que él piensa, ¿no? Todo lo que son emociones, sentimientos o la afectividad en general. Trata de poner pues una división entre ello y las circunstancias de la vida pues que le está pasando los problemas. Y poseen una motivación elevada, sino cómo salen pues de este hoyo, de este hueco en el que están sometidos o de la realidad pues de la que ellos viven. Entonces, algunas de las otras características que nosotros podemos ver es la perspicacia, capacidad para observarse a sí mismo, de comprender situaciones confusas. O sea, él se hace un autoanálisis y dice, yo puedo, yo voy a salir adelante, porque comprende lo que está sucediendo y que a futuro pues no le es favorable. Entonces, de alguna manera, hay bastante perspicacia en eso. Autonomía, porque tiene pues la capacidad de decidir, ¿no? Él se fija límites y al final de cuentas él decide qué es lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. Lo que les manifestaba, si está en un ambiente de drogas, él dice, no, pues consúmanla ustedes, yo no, porque él tiene su propia forma de apreciar. Va a mantener la distancia, es cierto, en el consumo, pero va a estar al mismo tiempo con su grupo, o sea, trata de mantener eso. Es bastante creativo, porque si no fuera creativo, ¿cómo va a salir pues de la situación en la que está? ¿O cómo va a superar? ¿O cómo va a tener esa capacidad de afrontamiento? Tiene iniciativa porque se exige a sí mismo pues el salir adelante y pone pues puntos de partida, no, tengo que hacerlo, y ya, y lo empieza. Se pone a prueba ante las distintas situaciones, se somete a todo,
con el fin de lograr pues lo que él se está trazando. Lógicamente hay una interrelación o crea bastantes vínculos pues, para sobresalir, para salir de estas situaciones. Si recordemos dentro de la etapa de colegio, lógicamente hemos conocido compañeros resilientes que tratan de buscar apoyo de los compañeros que quizá más saben, dominan ciertos temas, entonces ahí pues tratan de entablar, de relacionarse con aquello que les es beneficioso. Mantienen esa capacidad de humor, de felicidad, ¿no? O sea, no pierden el humor, siempre están, ¿no? Manifestando esas situaciones, ¿no? De hacer chistes, bromas, llevar a veces a la pacotilla muchas cosas. Siempre le ven el aspecto positivo, el lado positivo a todas las cosas que suceden. Y ética, capacidad de desearles a otros lo que él está buscando. Pues. Quieren que otros sigan pues su camino, que se comprometan con normas, valores y salgan adelante, pues tal como él lo está haciendo. Bien, jóvenes, vamos a continuar con lo que es las prácticas, ¿ya? Nos quedamos en la pregunta 16, 17, vamos ahora a empezar de la que es la 21, ¿ya? Por el tiempo. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 21? Dice, cuando experimentamos alegría, muchas veces este estado de ánimo se liga a un objeto o a un lugar. Por ejemplo, el ver mi uniforme de colegio me genera la misma alegría que recordar a mis compañeros de colegio. El ejemplo, ¿a qué característica de la afectividad hace referencia? Irradiación. A ver, ¿qué dicen los demás? Irradiación. Irradiación, irradiación. Efectivamente es irradiación. A ver, un segundito. Profesor, su micro. Profesor, ¿me escucha? A ver, aquí creo que... Profesor, ¿me escucha? ¿Puede activar su micro, por favor? Para ver si sigue. A ver, hija, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Me Sin estás eco. escuchando? A ver, vamos a hacer lo que es, está habiendo unos pequeños problemas acá. ¿Me están escuchando ahora? Sí, Sí, profesor. perfecto. Ah, está muy bien. Entonces creo que acá hay un problema. Muy bien, entonces continuemos con la pregunta. Me están diciendo que es la irradiación. Efectivamente, en la pregunta 1, en el ejemplo vemos la característica de irradiación que explica que los estados afectivos se pueden ligar a objetos o acontecimientos que rodean la situación que despertó la emoción originalmente. La pregunta 22. Con relación a las emociones básicas, señale verdadero o falso. A ver, tenemos 5 enunciados, verdadero, falso, e indique la opción correcta. Ahí tenemos 4. A ver, aquí hay una. Acá está. Se le conoce como innatas.
Luego tenemos, están presentes desde nuestro nacimiento, se inician lentamente, forman parte de nuestro proceso de adaptación. Algunos ejemplos de emociones básicas son el miedo, la ansiedad, la tristeza y la inmotivación. A ver, identifiquemos con verdadero y falso y marquemos la alternativa correcta. ¿Cuál corresponde o cuál es? Las emociones, las dos primeras son verdaderas. Si ustedes se percatan, las dos primeras son verdaderas. La A me está manifestando, correcto. La respuesta correcta es la A. La tercera se inicia lentamente, eso es falso. La cuarta es verdadera, forma parte de nuestro proceso de adaptación, es verdadero. Y la última, algunos ejemplos de emociones básicos son el miedo, la ansiedad, la tristeza y la motivación. Solo tenemos ahí dos, o sea, no son todas, entonces también lo tomamos como falso. Por ende, la respuesta correcta es la A. La número 23, señale verdadero o falso con relación al manejo de las emociones. Ahí tenemos otra pregunta similar, pero esto referido al manejo de las emociones e indique la respuesta correcta. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apágueme el micro. Mire, la respuesta correcta, la primera se pertenece a la inteligencia emocional. Es correcto. ¿Cierto? Es correcto. Permite relacionarse de manera controlada ante diversos acontecimientos de la vida. También es correcto. Implica no volver a experimentar emociones negativas. Es incorrecto, tal como me están manifestando la respuesta correcta, ya figura en el chat. La tercera es incorrecta, es falsa. La cuarta implica poder eliminar las estrategias de afrontamiento, también es falsa. Y la última, el autocontrol es innato, está presente desde el nacimiento, mentira, también es falso. Por ende, la respuesta correcta o la alternativa correcta es la B. El autocontrol pertenece a la inteligencia emocional, nos ayuda a controlar nuestras emociones ante diversos acontecimientos de la vida. Todas las demás alternativas son erróneas, es decir, solo las dos primeras son verdaderas y las demás son erróneas. Según Seligman, si los jóvenes mantienen un estado emocional positivo, cuando satisfacen sus deseos, cumplen sus objetivos y desarrollan capacidad para dar soluciones a los variados aspectos de su vida cotidiana y social, ¿estaremos hablando de qué? A ver, la 24. ¿De qué habla Seligman? La B me está manifestando. La D. La B. Seligman nos habla pues de la felicidad, del bienestar, ¿no? Entonces, según la psicología positiva de Martin Seligman, porque eso es su obra, la investigación ha mostrado que hay al menos 3 vías para lograr pues la felicidad y el bienestar, ¿no? Fundamentales por las cuales las personas pueden acercarse a la felicidad y el bienestar. La vida placentera, la vida comprometida y la vida significativa. Y entonces la felicidad y el enfoque positivo es la respuesta correcta, porque eso es lo que plantea pues Martin Seligman. Él habla de lo que es el bienestar y dentro de ello pues plantea las 3 vías o las 3 vidas, ¿no? La siguiente pregunta. Identifique cuál de los componentes que se mencionan no corresponden a la inteligencia emocional. A ver, esa creo que está fácil. A ver, la E, por supuesto, ¿no? Autorregulación tiene que ver, habilidades tiene que ver, autoconocimiento tiene que ver. En vez de simpatía debería de decir empatía para que corresponda, pero acá estamos hablando de simpatía. La simpatía es una expresión de preocupación por la mala fortuna de la otra persona, ¿no?
es el quedar con la otra, y no tiene que ver nada pues con la inteligencia emocional. Ahí lo que hace falta es la empatía. La empatía pues es el entender a la otra persona, el ponernos en lugar de la otra persona. Entonces la respuesta que corresponde acá es la E, tal como me lo han manifestado en el chat. Matías conversa sobre la felicidad y comenta que fantasear o preocuparse por cosas que ni siquiera han ocurrido es un sufrimiento innecesario. Si nos focalizamos en el pasado, debemos hacerlo con gratitud y perdón. Si nos proyectamos en el futuro a través de la esperanza y el optimismo, marca la afirmación correcta con relación a la teoría de Martin Seligman. A ver, la B. Efectivamente, la respuesta correcta es la B. Estamos hablando de la vida placentera. Y la vida placentera tiene que ver pues con el pasado, el presente y el futuro. Está ligado a esos tres aspectos, ¿no? Buscar las emociones positivas. En el pasado, perdonar. En el presente es sortear, manejar las situaciones negativas para proyectarnos a un futuro de esperanza y optimismo. Entonces, la correcta es la vida placentera. Josué está casado y tiene una linda familia, quiere mucho a su esposa, que es su compañera y el amor de su vida. Sin embargo, en los últimos meses ha conocido a una señorita en el trabajo que le llama mucho la atención. Es muy amable y graciosa con él, por lo que él comenzó a sentir cierto aprecio por su persona. Claramente, en diferente magnitud a la que siente por su esposa. ¿A qué característica de la afectividad hace referencia el sentir de Josué hacia su esposa y su amiga? A ver, ya obtuve respuestas. ¿Qué le dicen? La intensidad, ¿no? Entonces, el cariño o las muestras de afecto que tenga a su esposa o a su amiga es diferente. Entonces, hablamos de la intensidad, o sea, el grado de cariño o de amistad que pueda tener de una hacia otra persona. Entonces, la intensidad, los afectos experimentan distinto grado o fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando del apego, del cariño o el aprecio que se pueda tener. Es muy diferente al de una amiga y al de una esposa. Ariana entiende y comprende las emociones de los demás y tiene la habilidad de reaccionar en base a darse cuenta del estado anímico de las otras personas, lo que le ayuda a mantener vínculos equilibrados y fácilmente resolver los inconvenientes que se dan con normalidad entre las personas. ¿A cuál de las formas elementales de inteligencia emocional corresponde este argumento? Inteligencia intrapersonal. D, me está mencionando la D. ¿Están seguros? La C. La C es la respuesta correcta, la respuesta interpersonal. ¿Por qué? Implica entender y comprender las emociones de los demás y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Ariana, ¿qué comprende? Las emociones de los demás. Entonces, estamos hablando de una inteligencia interpersonal. Entonces, creo que eso sí es bastante claro. Para culminar, Juanita es una adolescente de 17 años quien se encuentra asistiendo a consulta psicológica por problemas emocionales. Después de varias sesiones, ella logra reconocer sus propias emociones y las que corresponden a los demás, logrando controlarlas. Señale usted con cuál componente de la inteligencia emocional está relacionado el enunciado. La C, ¿no es cierto? Es la capacidad de conocer los propios estados emocionales que se manifiestan a través de las emociones. Entonces, estamos hablando del autoconocimiento emocional. Muy bien, jóvenes señoritas, les quedan unas preguntas por resolver para que comparen luego con las que se les van a dar. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna, profesor. Muy bien, nos vemos, señorita Xiomara, jóvenes señoritas, hasta la próxima semana con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muy buenos Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.